En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Cerca de sus restos mortales, los mismos asesinos, con la complicidad del ejército, disparan contra los fieles que han venido a rendirle su último homenaje. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En 1990, las dos partes en pugna aceptaron la mediación de la ONU para encontrarle una salida pacífica al conflicto armado. Después de intensas negociaciones, el Frente Farabundo Martí debía destruir sus armas, desmovilizarse y permitir el paso de las autoridades y la policía. Hoy hemos logrado dar un paso importante. Por su parte, el gobierno se comprometía a llamar a los cuarteles al ejército y a la policía y desarticular los escuadrones de la muerte. Aquí todavía hay muchas familias desintegradas por la guerra. Nadie habla de todos los lisiados. Aquí hay miles de lisiados, pero nadie habla de ellos. Y están y viven en sus casas. A uno le falta un brazo, a otro tal vez un pie, el otro tal vez es ciego. Yo creo que llegan claramente los mensajes tanto de la Unión Soviética como de Washington para decirle, digamos, a ambos lados, esto no da para más. El mundo está cambiando, el mundo tiene que cambiar, ustedes también tienen que hacer la paz y se inicia un proceso negociador que a principio, digamos, muy poco creímos que podía ser exitoso, porque es difícil creer, cuando tú te has pasado, cuando tú caes en la espiral de la violencia, es difícil salir, es muy difícil salir. Durante 1991, la ONU fiscalizó el cumplimiento de lo pactado y el 16 de enero de 1992 se firmó la paz definitiva en el Tratado de Chapultepec, México. Desde entonces, la resolución de la guerra civil salvadoreña fue un ejemplo de efectividad para desarticular un conflicto interno. Ni un solo disparo por causas políticas se volvió a escuchar en El Salvador. En el mundo había muchísimos ejemplos de acuerdos de paz que se habían roto permanentemente y que nunca lograban estabilizarse. Hasta el día de hoy, vienen de ese año algunas situaciones de guerra que no han logrado todavía encontrar la paz. Por lo tanto, yo creo que muy poco éramos los optimistas que pudiera pensarse que El Salvador podía salir de esa espiral de violencia tan fuerte. Pero se fue dando de manera ejemplar, Naciones Unidas se comprometió absolutamente con El Salvador, el mundo se comprometió, digamos, cierto, con El Salvador. De todas maneras, lo que hay que rescatar, ya pasado el conflicto, es la forma en que, digamos, las partes involucradas resolvieron ese conflicto a través, digamos, de los acuerdos de paz, y bueno, que ha permitido a través de ese pacto, ¿no es cierto?, un desarrollo, digamos, de un sistema democrático que ha funcionado y que, bueno, que ahora por primera vez, digamos, llega a la alternancia a través justamente de esta experiencia que creo que es única en el mundo, ¿no?, en que una ex guerrilla, ¿no es cierto?, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, digamos, gana elecciones en el marco, digamos, de un sistema democrático, ¿no? Después de 12 años de una guerra cruenta y sin tregua, más de 75.000 personas perdieron la vida. Casi el 2% de la población de esa época murió en el conflicto. A 17 años de firmarse la paz definitiva, El Salvador continúa su camino democrático, esta vez con una alternancia en el poder que llevó a la presidencia al Frente Farabundo Martí, pero ahora como partido político.
Antes de seguir, me gustaría hacer un paréntesis sobre el material que acabamos de ver, porque se trata de todo un documento histórico al que tuvo acceso en exclusiva de FTV. Es la primera vez que se ve por la televisión argentina. Me parece que tiene un gran valor para la memoria y para la comprensión hoy de lo que es El Salvador. Una guerra de 12 años, una guerra civil, en el que, como decían algunos testimonios, uno no podía confiar ni en su propia madre, y que terminó acá nomás, en el 92. ¿Cuáles son las secuelas que todavía quedan de una guerra tan reciente? Bueno, fue una guerra, digamos, que se inicia formalmente a gran escala en el 80. Y en el 81 se crea, confluyen un grupo de organizaciones de izquierda, algunas marxistas, otras no marxistas, para confrontar a lo que se percibía como un gobierno de derecha autoritario en El Salvador, y se crea esa confederación de grupos que es el FMLN. El FMLN tiene la característica justamente de ser una confederación, por lo tanto adentro hubo corrientes que sí respondían a la Unión Soviética y a Cuba y otras no, digamos, ¿no? Y esa es una de las virtudes de este grupo, haber mantenido una coherencia política, estratégica y militar, ¿no? Cuando se estudian guerras de insurgencia, el FMLN es el caso exitoso. Es un grupo que siempre estuvo claro que el uso de la fuerza, el uso de la táctica guerrillera y aún de algunos casos puntuales de terrorismo tenían que tener un norte político, un norte estratégico. No cayeron en lo que cayeron muchas de las guerrillas latinoamericanas, una cuestión foquista, militarizada, táctica, mesiánica, digamos. Fue una organización política que tenía como objetivo llegar al poder, digamos. Y de hecho una de las cosas, y del otro lado, un ejército que Estados Unidos entrenó muy bien. No casualmente, cuando las cosas empezaron a andar mal en Irak, 2005, la administración Bush empezó a explorar los antecedentes de lo que había hecho Estados Unidos en El Salvador. Y mucha de la gente que participa en Irak políticamente, estratégicamente, para tratar de resolver los problemas americanos en Irak, son gente de esta época. Elliot Abrams, Negroponte, digamos, ¿no? Esta idea de que cómo hicimos las cosas de forma correcta, no como la estábamos haciendo en Irak. Lo que le faltó ese análisis es que la guerra de Irak, la guerra de El Salvador, no la gana el gobierno aliado de Estados Unidos. Es un empate. Y ese empate se concreta en el año 92. O sea, ahí hay un acuerdo político. Ni ganadores ni perdedores. El FMLN se desmoviliza, se transforma en partido político y el gobierno da de baja a 102 oficiales de alto y mediano rango sospechados de ser los mayores protagonistas de derechos humanos. Y una de las cosas más impactantes es que en noviembre del 89, cuando el mundo estaba mirando la caída del muro de Berlín, ¿no? Esta idea del fin del comunismo, simultáneamente el FMLN, el 4 de noviembre, lanza su última gran ofensiva que entra a la capital. Durante una semana controla la mitad de la capital. Y eso es lo que convence al gobierno y convence a los Estados Unidos, digamos, que hay que negociar. O sea, la caída del muro por un lado y el FMLN con esa ideología marxista o de izquierda entrando a la capital de una ciudad de Centroamérica a pocos cientos de kilómetros de Estados Unidos. Digamos, es un caso paradigmático de estudio, digamos. Interesante lo que comentabas del apoyo de los Estados Unidos, e incluso en el informe se da un nombre que tiene mucho significado para los países latinoamericanos, que es la Escuela de las Américas en los Estados Unidos. Me gustaría también hacer un paréntesis sobre esto, sobre cómo entrenó al ejército de El Salvador y cuál fue la influencia que tuvo en otros países de América Latina. Primero que todo, Estados Unidos, el asesoramiento militar en El Salvador estuvo acompañado por un diagnóstico previo de Estados Unidos, de la administración Carter y también de la administración Reagan, que era la idea de que había que apoyar la democracia en El Salvador, que no se podía luchar al FMLN con una dictadura opresiva y que violara sistemáticamente los derechos humanos y sin ninguna legitimidad social. Esto se hace además por presión de oficiales jóvenes salvadoreños. Los oficiales jóvenes salvadoreños van a derrocar o van a hacer un golpe a fin de los 70 para desplazar a los sectores más oligárquicos, más conservadores de la clase política. Digamos, ahí hay un doble estrategia. Por un lado, cierta legitimidad política. Un cierto gobierno democrático que estuvo a cargo de un demócrata cristiano.